Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Outlander. La semana pasada tuvimos la suerte de que nos dejaron pasar el episodio acá, así que quizás seguimos con esa buena racha. Vamos a ver. Yeah, man, let's make magic. Esto no es Outlander. We want more guns. Who doesn't have? Who indeed? So what do you have to say on the matter? Honestamente no sé qué rol jugaron los pueblos originarios de Estados Unidos en la revolución. I like you, Bear Killer. You're a funny man. Maybe. Give it time. How can he protest when we defend our land? So, Bear Killer, you will tell the king these things? No hablo directamente con el rey, pero I'll consider it. Certainly. súper importante. Es decir, que estamos completamente de acuerdo con la causa de los Cherokee. To the sky. If this infirmity be God's will, then so be it. God's will that your goat should injure her leg? Because if so, then you should have left her to die. You think God regards you as less deserving than your goat? Es un buen uso de la religión. In which he says, Let a woman learn in silence. Oh, I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. fuck off. No, better to put a stopper on the entire sex than to win your point fairly. the devil finds work for idle hands, Malva. Be off with you. Entiendo por qué Malva estaría fascinada con Claire, ¿eh? Others might accuse such a woman of witchcraft and the like. Oh, if I should need to sharpen my broomstick or my surgeon's knives, Mr. Christie, I'll come to you first. No. Señora, ¿usted qué está haciendo? No. Abrí los ojos, Jamie. No es tu esposa. Ian? What is it, Uncle? Hay dos mujeres. Two of them, Uncle. The other one's waiting her turn. What do they think I am? No. Chris! No. Uncle, they didn't think you're him. Then you're the king's agent. Madam, cease. The two of you. Well, I swore I'm sworn fidelity to my wife. Did he seem to care so much? Oh my gosh. Give him an excuse. Tell him to cover up. Came to you in a dream and instructed you that you mustn't lie with a woman until you've brought guns to Chief Bart. Oh. Wado. Ian no puede decir yo soy muy amigo del señor. No es necesario que se vayan, chicas. Let this be a lesson to you, lass. If you do have the misfortune to marry, don't let him touch you. Here, now go to check Master Lee's pulse. Ay, ese moretón. Shouldn't he be helping you? Oh, Yeah. aye, believe me. Beargus is their first mate. It wasn't his fault. Deberías igualmente ir a la casa. Así te ayudan con los chicos también. Porque no puedes estar sola así. Va a llover. Esto no está bien. Porque esto es casi una droga. No es casi. Es una droga. Vamos a tener que hablar de adicciones también. ¿Tendrán dolor de cuello los caballos que están siempre así como duros? Es importante que Jamie se dé cuenta de lo que está sucediendo con Claire. Si cada vez que entra ahí está tirada dormida, How was your visit with the Cherokee? I must do Sassenach. tiene ganas de tener sexo. I must have you. Why don't you show me exactly what you mean? Ok. I worship you. I must have my cock inside. Ok. I want to ask you something.
puedo invitar dos amigas que conocí. Richard Brown would have made a terrible Indian agent. Eso es ciertísimo. Muy cierto. What do you think they want? It's more a question of what they don't want. No te metas, Ian. Wretched creatures. All seem to suffer in their presence. Indians. Cats. Although, some Indians as well. Those loyal to the crown will lose. And us? But there will come a time Vamos a esperar el momento I will correcto. fight alongside the rebels. Es peligroso. Shame. If our Indian neighbors became our enemies, Sí. I'll stand by you, Uncle. I trust you'll keep Qué to bueno. yourself what I've told you. Ojalá que Ian cumple. The blessedness of eternity be thou near to us, Pero respiró. ever precious in thy sight, Está viva. and that they live evermore with thee. Roger, here, help me get her comfortable. Stay back. She needs some air. She's possessed. Up here. What devilry is this? Espera. What sort of a funeral is this? Why, Aaron Crowley, you shameless skinflint. And where is my good broocher said I want to be buried with? ¿Cómo funciona esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Lo del Sin Eater. We have some exciting news. Well, more Brianna than me. Ah. You're with child. Oh, I don't envy Brie, but I'm very happy for you both. A toast. Esperen un segundo. No, stop. No, I'm not with child. I've invented something. Ah, es verdad. Los fósforos. You Flint? Well, no, it's easier than Flint. They're called matches. I don't have trouble letting fire. Even one out, maybe. Ay, pobrecita. Why doesn't Tom do it? Well, Tom's not a preacher. Neither are you. Ok. ¿Le gusta ser un predicador? We had one contraction earlier. The baby hasn't moved in hours. Oh. Dicen que están más quietos antes de... ¿No? Now, I could perform a cesarean to save the baby, but No sé si puede salvar a Marsali. Ay, me acabo de enterar que Marsali firmó para hacer una nueva serie. Marsley said that he's feeling guilty about what happened with us with No quiero que se muera Marsali. the Browns. Well, aye, he would. You think I don't curse myself every day for what happened to you? There was nothing either of you could have done to prevent it. Ay, Dios. El episodio de Faith es... Creo que es lo más trágico que vi en una serie. What can I do? Estar con ella. Can do, but she thinks there's something. Pull yourself together and be the man that Marsley thinks you are, the man that you promised her you'd be. Even if you have to pretend. And maybe when you see her, you won't have to. Te necesita mucho andar, mano. Te lo pido por favor. If I am to die, don't be letting Mistress Fraser be doing any autopsies on me. I ken what you look like when you're worried. It would be as well that I write to my mother. Marsley. Well, Emma, I'm here. How are you? Better now. The baby needs to come quickly. Help me. Oh, shit. I've done it before. It helps. Huh? When Joan came. I think I'll give the birds some privacy. Bueno. Esto se puso picante. En segundos. You sure the lass is safe in there with him? They're really... Yes. Yes. Center, you mean? Yours? Ah. No. You know, many women, they enjoy it. United States of America. United. Yes. And the Indians will be a part of this nation.
En algún momento se inventa Día de Gracias, pero yo no sé bien la historia detrás de eso. I'm responsible too. The Baron's coming. Oh. Ian se va a ir. There is a baby. Papá. ¿Es agua? Díganme que sí. Y ella está bien. Never again. Ay, me hicieron llorar al pedo. Tenía una cara rara, Claire. Means he's a dwarf. Ah. But he's perfectly healthy. Es realmente un bebé muy lindo. Pero imagino que se va a seguir sintiendo culpable porque no salió sano. Pobrecito. Va a estar más borracho que nunca. And seeing as we have decided to stay here for good, I guess I should be patient. Menos mal que tocaron la puerta porque si no, paciencia no iba a ser la descripción de esta noche. How did you do that? It's a miracle. My wife made it. She's a genius. Yo ya perdí la cuenta de cuántos niños debería haber de la familia. And if you will only help them, then I will. Where do you expect to find guns for them? How will you pay for them? Then I can. But I'll find a way. Yo siento que el nivel de historia que tenemos en esta serie es... Nada de lo que hagan va a cambiar el futuro. Siento que si quisiésemos matar a George Washington, algo va a suceder que va a impedir que eso suceda. You don't seem too pleased. Church and Tom Me gustaría ver mucho más de esto. can become a weapon of war. De ellos dos. Y esto es muy cierto, sí. La iglesia es muy peligrosa. Y la religión. Then let this be a meeting house. Neither Protestant nor Catholic. Place where every man, woman and child may enter freely. Honestamente no me parece para nada grave lo que está diciendo Jamie. Dark soul is your mother. You know what became of her? ¡No! ¿Por qué no le pegas a Jamie a ver si te la bancas, pedazo de forro? Lo está disfrutando, Malva. I had the child. The hand is worse. Me gustaría arreglarla así le puedo pegar a mi hija. Writing and Basura. What made you change your mind? Ian. He fights for them because they are his family. His allegiance is to them, and my allegiance is to him. I think it's the right thing to do. Entre familia nos cuidamos. Bueno, fue un episodio en el cual nos enfrentamos a muchas emociones y la principal emoción fue el miedo de perder a Marsali. La quiero mucho a Lauren y perder a su personaje me hubiese puesto muy triste, y más en las condiciones en las cuales la relación de Fergus y ella están. Si bien todavía las cosas no están bien, porque Fergus, además de sentirse culpable por no haber estado, hoy se siente culpable por haberle dado un hijo que tiene enanismo. Y hasta que él no haga las paces con la realidad, que un hijo es un hijo y que hay que amarlo por lo que es su hijo, y tratar de ayudarlo a crecer como sea, va a llevarle tiempo a Fergus hacerlo. Y como dijo Ian, esperemos que regrese, porque lo hará, porque al final del día es su familia. Y en este episodio vimos lo que a él le importa a su familia, el esfuerzo que hizo por su familia. Entonces sigue amándolos. El problema es que se odia a sí mismo y que hasta que no pueda hacer las paces con
su persona no va a poder volver. Así que si le lleva tiempo, hay que respetarlo y esperemos que regrese para poder ver crecer a sus hijos y poder ver también a su hermosa esposa. Me vieron ponerme muy triste por el miedo a que se vaya Marsali, pero por suerte eso no sucedió, así que vamos a seguir teniendo a Lauren por lo menos un episodio más. Ya que lo mencionamos a Ian, vamos a su tramo de este episodio, que la realidad es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que Ian dice, y los indios, como ellos les dicen, tienen el derecho a defenderse, y si podemos ayudarlos tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es hacerlo. Justo en estos días salió la versión digital de Spider-Man No Way Home, y una de las cosas que más se repite en las sagas de Spider-Man es la famosa frase de con un poder viene una gran responsabilidad. Y en estos momentos estamos lidiando con ese poder y con esa responsabilidad. No sé si vamos a poder cambiar la historia, probablemente no podamos hacerlo, pero tenemos que saber que hicimos lo imposible para poder generar lo mejor para esta gente. En algún momento vamos a pelear por la unión y la revolución, pero falta, y mientras tanto debemos mantenernos vivos. Así que Jamie va a tratar de poder darle las herramientas a los Cherokee para que puedan seguir vivos. No sé si veremos en algún momento a el hijo de Ian, pero se habló en este episodio de eso, y estaría bueno que también pueda tener un tipo de conversación de ese estilo con su tío, con Jamie, pero son cuestiones para ver más adelante. Como tercer punto en este episodio tenemos obviamente la rivalidad entre Tom Christie y Jamie Fraser. Hay un gran problema conmigo, y es que soy bastante abierto a aceptar cualquier tipo de religión. Entonces, me parece que está bueno que todos puedan tener un lugar para poder rezar, no importa si sos protestante o si sos católico. Y creo que Jamie tiene razón al darle una escuela o un lugar para rezar, pero sin hacer ningún tipo de extremidades en las cuales, por ejemplo, no dejemos entrar a Claire porque supuestamente es bruja. Hay que tener en cuenta, que es algo que lo digo desde que comenzó esta serie, que estamos lidiando con gente muy cavernícola. Y si bien hay un montón de personas que ya están aceptando varias realidades, hay otras personas que incluso en el día de hoy, en el año 2022, que siguen pensando de la misma manera que Tom Christie. Entonces, yo no me voy a poner tan moralista a la hora de hablar de Tom Christie, teniendo en cuenta que esto era el año 1700. Lo entiendo a él como persona, entiendo de dónde viene, me gustaría que cambie, y voy a tratar de hacer que cambie. Pero hay muchas posibilidades de que eso no suceda, porque está criado para ser diferente. Malva se está acercando mucho a Claire Fraser, y eso es un problema porque la va a acercar a la curiosidad, a la ciencia y a la oscuridad. Así que es problemático el futuro porque es una persona con ideales muy fuertes, parece Christie. Así que vamos a ver cómo es que sigue eso. Que también está poniendo aparentemente a Roger en un lugar raro. Porque aparentemente él está dejando todo para transformarse en un predicador en vez de cumplir sus sueños o sus otros objetivos. Como lo necesitan y le gusta sentirse necesitado, acepta esa realidad a pesar de que no era su deseo principal. Y parece que está generando alguna fricción con Brianna eso. Brianna, en este episodio, hablando de fricción, creó el fósforo. Y a nadie le sorprendió mucho.
la realidad es que ellos saben hacer fuego con 2 piedritas, entonces quizás el fósforo no es tan importante. Así que a ella eso le provocó un poco de tristeza, pero va a seguir tratando, imagino, así que esperemos que pueda seguir inventando cosas y que no se le baje el ánimo por culpa de esto. Creo que eso es un poco todo lo que ha sucedido en este episodio de Outlander, así que vamos a seguir viendo cómo sigue todo la próxima semana. ¿Les parece? Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Outlander. Chao, chao.